Hola, muy buenos días. Les saluda Suani Aguirre. Qué bueno estar con ustedes una vez más en su programa Con Salud. Bienvenidos a toda la gente linda que siempre nos sintoniza cada mañana por Suyapa FM Estéreo 102.1. Nos siguen en nuestra plataforma de YouTube y a través de Suyapa TV. Bienvenidos al programa. Hoy hemos preparado un tema de mucho interés porque estamos a pocos días, afortunadamente, de llevar una jornada de amor muy linda que es Operación Sonrisa, pero vamos a estar hablando del labio leporino y paladar hendido, y para hablar de este tema me acompaña el doctor Oscar Rodríguez, cirujano plástico. Bienvenido, doctor, mucho gusto, ya no lo teníamos por acá. Sí, muchas gracias por la invitación. Sí, ahorita pues queremos aprovechar para tocar este tema de suma importancia, que algunos pacientes desconocen de esta patología, tal vez tienen ya algunos casos, tienen algún conocido que tenga labio y paladar hendido y no se dan cuenta qué se puede hacer con este tipo de niños o con este tipo de patología que presentan los niños. Es muy importante, doctor, se habla tanto del ácido fólico, realmente las mujeres no nos preparamos para el momento del embarazo, simplemente descubrimos que estamos embarazadas y cuando sabemos, pues algunas afortunadamente toman la decisión de comenzar los cuidados prenatales, los cuidados en el embarazo. Sin embargo, quisiera saber si esta condición se causa únicamente por la carencia de ácido fólico en la madre o hay otros factores que inciden para que el niño tenga esta deformidad. Sí, realmente para este tipo de patología que afecta a tanto niños o niñas, los afecta en un subproceso de formación. Sí, eso es cuando están dentro del útero. Tenemos varios factores que pues a veces dificultan un poco, falta de educación para la parte de, tenemos muchas adolescentes que tienen embarazos tempranos, también ahí está la parte genética. Esta parte genética tiene un factor, pongámosle que un 50% o un poco más de afección para poder transmitir de una generación a otra este problema. Sí. Hemos tenido pacientes que el papá tiene labio y paladar hendido. Sí, labio y paladar. Y padeció y se operó, pero de los hijos tuvo dos que tuvieron. El tío de él también tuvo labio y paladar. El abuelito tuvo uno de los abuelos por parte paterna. Entonces, toda esa herencia genética se transmite de una generación a otra. Sí. Eso es un factor importante. Hay otros factores, han hecho estudios desde hace tiempo, casi desde los años 90, han estado estudiando esta patología, el por qué es lo que la causa. Ocurre? Algunas dicen, ok, será una ausencia de ingesta de ácido fólico. El ácido fólico realmente sí se indica en su periodo de cuando está la mujer embarazada, sí, en la formación del niño, pero las que tienen una carencia de esta es el problema que se da principalmente es a nivel del sistema nervioso central, que tiene algunas patologías, deformaciones, no directamente con lo del labio y paladar hendido. Sí puede tener alguna relación, pero no tan directa. Hay factores en otros estudios que le comentaba que han seguido realizando, han visto que la parte del humo de los fogones tiene una incidencia alta en provocarla. Todavía está en estudio y tal vez no lo han determinado, pero sí ya lo tienen como un factor de riesgo. Y ese factor en nuestra población sí lo podemos observar porque generalmente en las afueras de la ciudad la gente vive en dos habitaciones y en una tienen el fogón dentro de la casa. En la actualidad se han estado haciendo muchos cambios. A nivel de gobierno se han hecho cambios de poder darles el ecofogón, que en realidad esa es una buena medida, el poder sacar ese humo y que no se lo aspiren, eso les va a ocasionar menos problemas respiratorios, pero hay un poco de incidencia en relación al labio y paladar hendido. Doctor, ¿en qué etapa de la gestación del bebé, en qué semanas se podría estimar que comienza a darse esta anomalía que no es lo común en el bebé? Entre la tercera y cuarta semana, ya cuando se están formando todas las estructuras
a nivel de órganos internos, a nivel de tejidos blandos, de músculos, de hueso, es que se interrumpe una unión de las partes blandas, de los músculos de la zona del paladar, que nos hacen dar la función de movimiento, de entrada de aire, incluso para el habla a futuro en los niños, claro. Y la parte ósea, que son los tejidos duros, eso también sufre una interrupción, y es cuando nosotros vemos el niño que de repente solo vemos el labio hendido. Sí. Pero si nosotros lo revisamos bien, algunos no solo tienen el labio, sino que tienen el cielo de la boca, que es lo que le llamamos paladar, también está hendido. Entonces eso comunica la boca, la cavidad oral, con la cavidad nasal. Sí. En esta fotografía que vemos también afecta en la parte bilateral. Si la muestran, tenemos casos que afecta a un lado, solo un lado unilateral, puede ser un lado bilateral, puede ser completo el labio, puede ser incompleto. Entonces, todas esta patología puede afectar de una forma completa, sí, o incompleta. Solo tener afectado el alveolo, por donde va a salir la parte dental, sí, o afectar todo lo que es el paladar. Sí, qué difícil debe ser para una madre poder alimentar a un bebé, ¿verdad? Recién nacido, porque hay varios grados de profundidad, ¿verdad? De esta patología. De esta patología. Pero es importante, doctor, que mencionemos respecto al sexo entre niños y niñas, ¿quiénes son los más propensos? Según lo que ustedes han visto, la experiencia. Hay una incidencia, nosotros podemos decir, tenemos una incidencia mayor de niñas, pero en realidad la población mayor en nuestro país es la femenina, aunque en la actualidad están diciendo que casi estamos ya un 50 y 50, sí, pero yo pienso que todavía la población femenina está un poco arriba de la masculina, y por eso a veces vemos un mayor número de casos de niñas que se ven afectadas por esta patología, sí, pero en realidad afecta en general niños, niñas, con una mayor frecuencia en niñas, y a veces esta patología también se encuentra acompañada de otros síndromes, que ya viene a ser un poco más complejo el caso, que necesitamos otro tipo de cuidados para la cirugía, se necesitan cuidados intensivos, no se puede hacer solamente con un médico, sino que tiene que haber otro colega de otra área para poder hacer un trabajo en conjunto. Entonces, sí, cada caso tiene su dificultad, y a veces la parte de los hospitales públicos, de nuestros hospitales, sí, que pues tienen un nivel de saturación alto, o sea, ha crecido la población, pero tenemos los mismos hospitales, entonces se han estado haciendo cambios, gracias a Dios, y pues hemos podido acudir a otros centros que nos brindan el espacio para poder operarlo. Por ejemplo, el Hospital María es un hospital súper en todo, tiene tecnología, sí, espacio. Entonces hay otros hospitales, el Hospital San Felipe, que con este hospital se inició y continuamos trabajando. Entonces todo esto ayuda a la población, pero sí, para casos especiales necesitamos otros cuidados, y sí, a veces porque están llenos los cupos en UCI, en cuidados intensivos, no podemos hacer estos casos que también son importantes. Sí, doctor, vamos a hacer una breve pausa, al regreso vamos a seguir hablando de esto. ¿Pone en riesgo la vida del bebé si pasa, o del niño en su crecimiento o desarrollo, si pasan muchos años? Hay padres de repente que vienen de las zonas rurales, como usted dice, no tienen tanto acceso a ir a un centro de salud, a un hospital, y dejan pasar los años y se vienen las complicaciones a futuro con estos casos. Vamos a hablar de esto. Le invitamos para que usted, que está siguiendo esta mañana el programa, nos pueda llamar 2257-1704 o nos manden un mensaje al 9902-9571. Ya volvemos.
bueno que siguen con nosotros en su programa Con Salud. Esta mañana hablando de labio y paladar hendido. Para las personas que nos vienen sintonizando, muchos o no conocen el término, le llaman labio leporino. Popularmente le conocen así, doctor Oscar, ¿no es así? Sí, sí. Lo conocen. Bueno, la gente lo conoce como labio y paladar hendido, la mayoría como labio leporino. Labio leporino, sí. En algunos médicos labio fisurado. Sí. Entonces todo, pero llega al mismo punto, que es el defecto que se tiene en la unión del labio y el paladar. Es muy importante, y bueno, hay de casos a casos, ¿verdad? Hay grados más avanzados en otras personas, en niños podemos decir, e incluso, como lo hablamos en la pausa, hay personas que llegan a la adultez, ¿verdad? Ya a una etapa de adulto y nunca se sometieron a un procedimiento quirúrgico. Y tenemos el caso en pantalla, usted que nos está sintonizando, de este sería el paladar hendido. Sí, doctor. No logró cerrar. El labio no tuvo ningún problema, sí. Ni hubo deformidad en la parte nasal de la nariz, pero sí el paladar lo tiene afectado. Es de mucha importancia la unión de esta estructura porque es lo que nos ayuda a nosotros poder hablar. Y en un niño todavía más importante, sí. Porque es cuando da sus primeros años y empieza a pronunciar algunas palabras, y si no puede pronunciarlas, entonces, ¿cómo va a hacer para hablar más adelante? ¿Cómo hacemos? Sí. Cuando vaya a la escuela, tenemos niños que los envían, incluso con el defecto, no los han operado y en realidad no pueden pronunciar las palabras bien. Claro. Entonces necesitan la cirugía. Y esta etapa, en esa edad, dentro de los primeros de los 2 a los 5 años, a los 6, el niño ya tiene que tener el habla, la pronunciación de las palabras, algunas letras que se hacen difícil en niños, en niños que tienen su labio y su paladar sin problema, y en ellos todavía se hace doblemente difícil porque tienen esa parte que no ha unido. Sí. Y entonces se les dificulta hacer esa pronunciación. Algo tan importante como la alimentación es muy distinta a la de un bebé que no tiene esta condición, doctor. ¿Cómo pueden hacer las madres? ¿Cómo hacen para alimentar a sus hijos? Sí, en el caso de que solo se viera afectado la parte del paladar, como en la foto que tuvimos anteriormente, el músculo orbicular que está alrededor de los labios hace la función de succión. De repente no hay ningún problema, aunque cuando se alimente la leche pueda comunicar a la parte nasal hacia la nariz y puede haber salida por la nariz de leche, eso puede irritar la mucosa, entonces sí da problemas, no es que no da, pero por lo menos hay una succión que puede sacar la leche. Si no tenemos ese músculo o está hendido, realmente en la fundación, en Operación Sonrisa, se les da a las madres una mamadera especial, en la cual es un poquito más larga, el niño se puede dar el biberón porque sí hay que darle leche, no va a poder de la mama, pero sí pueden ordeñarse las madres y algunas pues les dan una alimentación de leche artificial, que pienso yo que la fórmula no es lo mejor, pero claro, les dan también alimentación con este tipo de leche. Esa mamadera les ayuda a que la leche no se vaya directamente más a la parte del esófago y no a la parte pulmonar, que si va una gotita, 2 o un poco de leche puede dar un acceso de tos o incluso puede dar problemas pulmonares, hasta infecciones si no se tiene el cuidado. Es muy delicado un bebé con labio y paladar, en el caso de pequeños. Me sorprende, doctor, yo creo que usted en su vasta experiencia durante todo ese tiempo que le ha tocado operar diversos casos en cada brigada, hay casos de personas adultas que nunca pasaron por un procedimiento quirúrgico. ¿Cómo ellos lograron alimentarse, salir adelante con tanta dificultad, teniendo esta malformación? Sí, hemos tenido casos de pacientes que han llegado a 50 años, 60, 30 años, wow, y dice uno, ¿cómo lo lograron? Sí. Realmente las personas se adaptan a lo que usted pueda decir, es un defecto, pero en realidad la persona se adapta a esto
y pues lo toma como no normal, pero él tiene que seguir su proceso, su vida, su trabajo. Estos pacientes son un poco más difícil, por ejemplo, en la parte de operar un paladar en un paciente adulto, es más difícil porque los vasos que tienen ya son vasos más grandes, tienen más presión, hay un poquito más de sangrado. Entonces uno tiene que tener cuidado con este tipo de cirugía en un paciente adulto, igual en los niños, pero en un paciente adulto hay un poquito más de sangrado. En relación al labio, pues de repente puede hacerse un poco más fácil porque las estructuras están más grandes, entonces ya la anatomía se ve mejor. Entonces ya solo son puntos, son técnicas quirúrgicas, entonces uno solo va uniendo los puntos y es como armar, digo yo, a veces un rompecabezas. Sí tiene dificultad porque siempre hay que cuidar otras estructuras para no ocasionar daños a otro nivel o a un nivel más profundo. Sí, es importante acá que no solamente se procura que haya un procedimiento estético, que se vea bien, sino también que haya una buena función, se recupere en parte lo del lenguaje que mencionábamos, ¿verdad? Se logra haya una adaptación y a medida van creciendo los niños, van involucrándose más profesionales de la salud, más especialistas. Doctor, coménteme un poco cómo es ese proceso. Sí, a medida va creciendo el niño, se va adaptando a la parte social, sigue sus estudios. Tenemos pacientes que ellos ya pasaron esas etapas y que incluso nos apoyan en la fundación, que ya están operados y pues, que no tienen ningún problema. El tener un bebé, un nacimiento de un bebé con un labio y paladar hendido, no significa que el niño tenga un problema. El niño tiene la igual capacidad del que no tiene ese problema, que no se unieron esos músculos, al que está con la unión normal. Se puede desarrollar normalmente, pero sí en la escuela se ven un poco afectados porque en realidad sí sufren un poco de bullying como en otros por el problema que tienen. Ya una vez adultos se incorporan, sí, de repente uno ve la parte funcional, lo primero, de niño. Ya de adulto es más difícil poder decir, vamos a hacer que él hable bien, porque él ya se acostumbró, el organismo ya, los músculos, ya va a ser difícil que tengan una memoria para poderla cambiar y para poder hacer esos movimientos que provocan lo que es el habla. Es un poco más difícil en la parte adulta, pero vemos esa parte funcional y vemos la parte estética también al final, porque tenemos pacientes que incluso sufren de depresión, que han tenido el problema, que tienen una deformidad nasal, que hace falta todavía en su rostro una simetría. Entonces pacientes son mujeres que tienen 18 años, que nadie se quiere ver mal, que se quieren ver bien, se quieren revisar, se quieren peinar y no quieren verse diferentes a su compañera o a su amiga. Entonces ellas buscan y nos buscan y dicen, doctor, yo quiero que me operen la nariz porque la miro un poco de lado o no, miro que no está bien. Entonces también en esa parte nosotros ayudamos ya cuando tienen cierta edad o en algunos problemas dentales también. Se hacen cirugías. Sí, el maxilofacial también trabaja acá, doctor, más adelante, pero usted me decía de cierta edad, porque yo le preguntaba eso. ¿En qué momento deben ser los procedimientos quirúrgicos en un niño con labio y paladar hendido? ¿En qué etapa de su vida? Sí, los procedimientos, por ejemplo, los niños que tienen labio y paladar hendido, nosotros tenemos que esperar, si lo vemos bebé, tiene que esperar los 6 meses para poder operarle el labio. 6 meses. Hay algunas variantes que decimos, si el niño tiene 4 meses, tiene un buen peso, está grande el bebé, entonces, y miramos que la parte muscular se puede trabajar, entonces decimos, vamos a hacer una excepción y lo podemos trabajar. En los del paladar hendido, nosotros esperamos 1 año. ¿Por qué? 1 año. 1 año, que tengo 1 año para poderle cerrar el cielo de la boca. El labio, en algunos lugares, en otros países, les operan primero el paladar.
Por ejemplo, en África, si hay un caso de esto, ellos lo que quieren es la parte estética. Si uno les repara primero el labio, no vuelven a llevar al niño. Porque no les interesa la parte funcional. Que es muy importante. Entonces, en otros lados le operan primero el paladar, porque si no, no va a regresar a para realizarse la cirugía y seguir el proceso normal. Va por etapas, es decir, la cirugía no es que en una sola sesión se resuelve esta situación, ¿no? Son varias cirugías en las cuales si hay necesidad, ya una vez unido el paladar, a veces no tienen una buena pronunciación y se hace otro tipo de cirugía en la faringe, en los músculos. Ya cuando son más grandes, cuando dejan de crecer los huesos y las partes blancas del rostro, tiene un crecimiento hasta los 18 años. Uno tiene de niño, adolescente, sigue creciendo su rostro, sus músculos, sus huesos, a los 18 años y ahí nosotros decimos, ok, podemos hacer ya una cirugía de reconstrucción maxilofacial o reconstrucción nasal. Ya en esa etapa ya nosotros podemos decir, ok, sí lo podemos hacer, pero antes no, porque el niño va a seguir teniendo ese crecimiento de esas partes. Muy interesante, doctor. Vamos a hacer una pequeña pausa. Al regreso seguimos con este interesante tema. Le invito para que nos llame al 2257-1704 o nos mande sus consultas al 9902-9571. Ya volvemos. Por seguir con nosotros en su programa Con Salud. Estamos hablando de labio y paladar hendido. La gente que nos viene sintonizando pues quizá dirá, ¿qué es esto? Mucha gente le conoce como labio leporino, labio fisurado, labio, no sé, cualquier roto, no sé, por decir una expresión. Pero de eso estamos hablando en compañía del doctor Oscar, que es cirujano plástico. Hemos hablado ya un poco de esto. Quiero mencionar también que no quiere decir que una persona ya llegue adulta y no pueda. Sí se puede hacer, ¿verdad? Porque generalmente lo asociamos con los niños. Y sí, los niños tienen una buena evolución porque van creciendo, se les va llevando todo el proceso. En un adulto es un poco más difícil, pero no es imposible tampoco devolver parte de esa anatomía. ¿Se pueden realizar las cirugías en los pacientes adultos? Sí, se pueden realizar. Sí. Tuvimos un caso de un señor que no había, pues nunca se casó, no tuvo pues, su pareja, y una vez operado dijo que de repente quería formar un hogar y pues el autoestima subió. Qué lindo. Ya él ya no se veía al verse en la mañana en el espejo, ya no se miraba con el defecto, sino que se miraba bien. Sí se puede hacer, sí hay un cambio, sí sube la autoestima, tanto en niños como en adultos. Tiene dificultades ambos casos, sí, pero sí podemos realizarlos. Se da para toda la población en general. El rango de edad tiene que ser, pueden llegar bebés para ya tenerlos en un control, sí, y enseñarles a las madres cómo darles alimento. Sí. Se usan otros aparatos médicos para disminuir la deformidad, por ejemplo en la nariz o en la parte del paladar. Para que no se siga haciendo más grande el defecto, hay productos que se hacen en la parte dental. Los odontólogos hacen unos moldes, unas guardas le llaman moldes, para evitar que siga haciéndose la deformidad y que detenga un poco ese proceso, sí, para que al momento de operarlo sea un poco más fácil, sí, y tengan menos complicaciones los niños. En los adultos, pues de repente, bueno, si tenemos la fotografía, tenemos un niño que tiene un labio y paladar hendido del lado izquierdo. Miramos una fotografía que ya varias líneas, esos son los dibujos que uno realiza de repente y dice, ok, vamos, estos son los puntos que hay que unir, lo unimos, entra en un proceso de cicatrización, de maduración. De repente se va a ver una línea al inicio, se va a ver roja, se va a ver oscura, morada, pero al final tenemos una línea fina, que eso de repente depende de cada paciente, claro, de cómo vaya a cicatrizar, pero en realidad cicatrizan la mayor parte, casi el 100%, podríamos decir que tienen una buena cicatrización. Me llama la atención que tiende, cuando eso es muy pronunciado, la nariz es como que cae, ¿verdad?
se ve caída, se ve deformada también la nariz, no solamente el labio. Sí, hay una deformación no solamente a nivel de ausencia de estructuras en el músculo y en el hueso, sino que si nosotros lo viéramos, y hay programas, lo viéramos en un 3D, miramos que hay partes en las cuales no hay crecimiento del cartílago, y por eso la nariz se cae. ve caída, sí. Entonces uno, para hacer una reconstrucción en un niño con labio paladar hendido o con labio leporino, realmente tenemos que hacer una reconstrucción sacando un fragmento del cartílago costal, de la costilla, y de ahí diseñar la forma en el mismo, porque es más duro, resiste y no se va a caer. Sí. Ese nos gusta a algunos cirujanos, hay otros que toman de la parte de atrás de la oreja, de la concha, sí, pero es un cartílago más blandito, también sí, no es malo, es bueno, y así darle la forma a la nariz, operarlo, pero eso es ya cuando ya está grande. Pequeño no, porque puede arreglarlo, sí, y se puede deformar porque él va a seguir creciendo sus estructuras, sí, del rostro. Sí, pero es muy interesante, doctor, cómo puede evolucionar bien, ¿verdad? Y terminan de repente imperceptible en algunos casos, que sí, se hizo un procedimiento quirúrgico en esos niños. En unos casos hay pacientes que se ven y, o sea, el paciente tiene toda su parte funcional casi al 100%, si se escucha al momento de hablar, es algo mínimo, sí, pero lo pueden pues esconder esa parte, sí, y la parte facial o lo estético realmente quedan muy bien los niños una vez que se operan. La alimentación, y vuelvo ahí porque hemos hablado un poco de los lactantes, pero cuando ya se es niño, ya se debe consumir alimento, se hacen con papillas, porque sabemos que si el paladar está abierto puede haber ahí una filtración a otra parte, como usted decía, puede haber un daño en pulmones. ¿Cómo funciona la alimentación en estos? Sí, la alimentación de inicio en los bebés pues es líquida, la mayoría. Sí. Solo que en las afueras de la ciudad no es líquida. Ahí les dan comida a temprana edad. Empiezan a dar pues, café, pan, y pueden ser bebés, la gente le da, sí, lo que tiene, ¿no? lo que tiene, sí, de comer. Esto puede dar un problema en los bebés. Si una vez operado el niño, uno le explica que en este periodo solo le puede dar líquidos. Al bebé, antes de operarlo o después de operado, le puede dar papillas, sí, o que sea licuado, la gente dice molido, para que no se vaya a atorar con algún, sí, fragmento que se vaya a ir por otro lado y vaya a ocasionar un problema. Ya una vez decidimos operarlo, entonces sí damos un seguimiento. Ahorita le va a dar este tipo de comida, líquido, después blando. Si es de paladar, no le vaya a dar en los primeros días dulces, bombones, pero de repente los papás no les dan, sino que es el amiguito el que lo mira comiéndose un bombón y se lo quita y se lo empieza a comer, y eso les puede romper la piel, sí, e incluso la parte de las suturas. Entonces no tiene que comer. Tuvimos casos de niños que a veces por hambre agarran una rosquilla y se la comen y se rompen. Sí. Y no les digo niños que ya tienen un poco de dientes o los que no tienen, porque ellos mojan el pan. Sí. Pero siempre hay partes duras que cuando lo meten pueden hacer un daño en el paladar. Hablábamos antes, en un momento de la pausa, hablábamos de algunos casos hay colgajo. ¿De dónde extraen este tejido, doctor? Okay. En la parte del cielo de la boca, cuando son muy grandes los defectos de los mismos tejidos blandos, hay técnicas quirúrgicas en las cuales uno libera la piel y puede estirar esa parte de esa piel y poderla unir. De la misma piel. De la, sí, misma piel. Y en algunos casos ocupamos ya en la parte que va posterior, como voy a decir un término, de la campanita, que es lo que, sí, menciona la gente y que puede entender. Sí. Entonces cuando uno le mira la campanita al paciente, que es la úvula, anatómicamente, entonces de ahí en la parte posterior a veces utilizamos también partes blandas, músculos, y los movemos para hacer un cierre que no haya escape de aire mucho nasal, y entonces ellos puedan tener, los niños puedan tener una mejor pronunciación, sí, o el habla que sea mejor, y pues le pueda, sí, entender un poco más
estos bebés o a estos niños y no tengan ese problema al momento de empezar a hablar, a hacer una oración, sí, a pronunciar algo, alguna letra. Cuando el adulto, ya el paladar ha pasado tantos años y sigue hendido, ¿existe también una técnica parecida a esta que pueda de alguna forma hacer que ese espacio se cierre, doctor? Ok. El hueso deja de crecer y nosotros lo tapamos con tejido para evitar que haya comunicación. Realmente tiene hendido. Esa hendidura nosotros solo la tapamos, no podemos cubrirla con hueso. Eso ya grandes, igual si le hacen un estudio, se van a ver separados los huesos, pero está tapado ya con tejido blando. Sí. Sí podemos moverlo o podemos en algunos casos adelantarlo cuando los pacientes tienen una depresión de su maxilar y tienen una hipoplasia del maxilar, entonces sí se hacen cirugías para avanzarlo. Cuando tienen la mandíbula un poco retraída, sí, entonces se hacen otras cirugías y se avanza. Estos trabajos lo hacen los maxilofaciales y si contamos con voluntarios que a veces son de la parte nacional de nuestro país y hay otros que vienen de otros países, claro, a poder ayudar a nuestros niños para quitar ese problema y que ellos tengan una bonita sonrisa, que tengan todos sus dientes y que no haya ningún defecto. Excelente, doctor. ¿Dónde lo localizamos en la consulta privada también? Estamos ubicados a cuadra y media de Mall Cascadas, Clínica de Cirugía Estética de Honduras. Recordar, y pienso que van a hablar ahorita de, tenemos una misión pronto y vamos a dar la información en un momento. Excelente, doctor, gracias, espero tenerlo pronto para que hablemos de esto. Muchas veces creemos que la cirugía plástica solo se basa en la parte estética y es tan amplio el mundo de la cirugía plástica. Vamos a hablar de un tema más adelante. Gracias, doctor. A todos ustedes ya les espero un momentito porque viene Ginny Barjún de Operación Sonrisa y nos va a dar esta importante información que usted no se debe perder. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros, ahora sí, y le digo bien el nombre, Ginny Barjún. Bienvenida, Ginny, mucho gusto, de Operación Sonrisa. Gracias. Con esta buena noticia, ya mañana comienzan las evaluaciones para los niños y adultos también que deseen sonreír, ¿verdad? Así es, ya mañana empezamos, ¿verdad? Es viernes y sábado, viernes 28 y sábado 29 de febrero. Es muy, muy importante que todos los pacientes que nos están viendo o las personas lleven este mensaje, porque tienen que venir los pacientes a evaluación, porque depende de ese examen médico exhaustivo que se les hace. Entonces, para que el niño esté sano para cirugía o dependiendo de la prioridad del paciente, pasa al horario quirúrgico que va a ser del lunes 2 al viernes 6 de febrero en el Hospital San Felipe. Sí, es muy importante, Ginny, que las personas sepan que ustedes también han previsto, sabemos que viene mucha gente del interior del país, como decíamos, hay referencia, una alta referencia de fuera de las ciudades, que ustedes han creado un plan para atender a los familiares también y a los niños. Comente un poquito de esto, Ginny. Pues sí, esa es la parte no médica, ¿verdad?, de la misión, donde los voluntarios, todos los voluntarios que pues no son del área médica pueden participar. Tenemos ya listo el albergue, con el Comité Pro Ayuda del San Felipe, en el albergue que está solo a media cuadra del hospital, y 3 tiempos de comida para el paciente y su acompañante, todos los pacientes que lo necesiten y que vienen de lejos, porque muchas veces nosotros sabemos que los pacientes no vienen precisamente porque dicen voy a llegar a Tegucigalpa y qué voy a comer, dónde me voy a quedar, qué va a pasar. Pues esa es la idea de todo eso y es donde trabajan mucho los grupos de jóvenes, los grupos de los colegios, señoras que están recolectando fondos, restaurantes que están donando comida para poder alimentar, y esperamos que sean entre 280 y 300 familias a las que nosotros recibimos en viernes y sábado.
Y la credibilidad de esta jornada tan linda me encanta. Cuántos médicos cada vez van sumándose más, especialistas en la psicología, personas que dicen yo quiero ir a ayudar, a servir a los demás. Ginny, ¿cómo es esa experiencia? Ya me dijo usted que ya hoy empezaron a llegar algunos de los médicos que vienen del extranjero y personal. Así es, ya desde hoy en la mañana en los primeros vuelos ya llegaron ciertos médicos, a mediodía llega el grueso de los otros y a las 5 de la tarde comenzamos con las reuniones médicas, ¿verdad? Con la reunión de los team leaders que le decimos nosotros, y a mañana comenzamos con esa cirugía, ¿verdad? Es de un solo, mañana con las evaluaciones y el lunes con las cirugías. Lo que usted estaba diciendo es bien importante porque mire, vienen este grupo de extranjeros de voluntarios médicos, pero los médicos hondureños que durante todo el año están atendiendo en la clínica, ahorita usted acaba de tener al doctor Rodríguez, tenemos psicólogos, tenemos pediatras, tenemos cirujanos plásticos, anestesiólogos, todos hondureños que durante todo el año y no solo en las misiones atienden en la clínica de labio y paladar hendido aquí en la ciudad de Tegucigalpa, porque supongamos que hoy nace un bebé, ¿verdad? En cualquier lugar del país, ese bebé puede venir mañana para que le enseñen a amamantar, para que le den todas las instrucciones para que este bebé poco a poco vaya ganando peso y pueda recibir esa tan ansiada cirugía muy pronto. Qué bueno, me alegra muchísimo. Los requisitos para las personas que van a venir a las evaluaciones a partir de mañana y el sábado. Pues es una pregunta muy buena. Nosotros en Operación Sonrisa decimos que el único requisito es haber nacido con labio o paladar hendido. Obviamente les decimos que tienen que traer su tarjeta de identidad y la boleta de nacimiento del niño, el certificado de nacimiento del niño. Pero por otro lado, el único requisito es haber nacido con labio y paladar hendido para recibir no solo la evaluación gratuita, sino la cirugía gratis y todo el tratamiento que necesite el paciente para poder reintegrarse en la sociedad. Importante, repetimos, las personas del interior, el niño o la niña o la persona y su acompañante, o sea, la persona que necesita el tratamiento quirúrgico y su acompañante van a poder tener un albergue donde quedarse si no tiene las condiciones. Ahora bien, si usted tiene las condiciones económicas, pues bendito sea Dios, demos la oportunidad a alguien que no las tiene. Es muy importante. ¿Desde qué hora, Ginny? ¿Desde las 7 de la mañana? Así es, a partir de las 7 de la mañana, mañana viernes y sábado van a hacer las evaluaciones y luego el domingo se hacen los anuncios, ¿verdad?, de qué paciente quedó en horario quirúrgico para comenzar con las cirugías tempranito el lunes, para poder alcanzar esa meta de 130 cirugías. Es maratónica esa jornada. Ah, no, es de no acabar, ¿verdad? Desde hoy empezamos y terminamos el siguiente viernes, bueno, de hecho, al siguiente sábado que se van los voluntarios extranjeros, pero los voluntarios hondureños quedan porque luego tienen que hacer el postoperatorio la siguiente semana, de lunes a miércoles, que también es cansado para ellos. Es mucho trabajo. Y quiero decirles algo, yo, bueno, hace muchos años tuve la oportunidad de entrar a un quirófano, ahí no está una o dos personas, es un equipo de varios profesionales que están ahí. Así es un equipo bien grande, de hecho ahorita el equipo médico es entre 80 y 100 personas, que incluye obviamente los cirujanos plásticos, los anestesiólogos, los pediatras intensivistas, el equipo de recuperación, biomédicos, expedientes médicos electrónicos. Es un equipo grandísimo, instrumentistas, no digamos las enfermeras que tienen que acompañar en cada paso a los pacientes. Así que es un equipo grande, pero es un equipo de calidad, realmente todos certificados a nivel internacional y sobre todo con gran corazón, porque este equipo médico es voluntario en Operación Sonrisa y cuando las cosas se hacen por voluntad de corazón, pues es cuando se hacen mejor. Salen muy bien y hemos tenido los números, vamos a decirlos para que la gente que tenga alguna información, quiera una mejor información más directa, pueden llamar al 8991-1774 o al 2236-9311. Se lo repito, 8991-1774, 2236-9311. 9311 para que puedan llamar. Ginny, qué gusto. Gracias, éxitos, gracias. No, le agradecemos mucho, agradecemos al canal que siempre nos abre las puertas y es por eso que podemos llevar este mensaje. Si alguien necesita más información puede buscarnos en Facebook, Operación Sonrisa Honduras, pero en realidad, como le decía, es llegar a las 7 de la mañana al San Felipe a partir de mañana. Éxitos, lo que tenemos que hacer es un salto de fe, ¿verdad? Un paso, no importa. Eso es, no un salto de fe. Sí, porque no importa, es decir, quitarnos el miedo
y asistir. Eso es lo más importante. Sí. Gracias por habernos acompañado. Les deseamos un lindo día. Recuerde, el programa lo puede ver en repetición a las 11 de la noche por Suyapa TV y los espero mañana a las 10 en punto. Hasta pronto.